Ahora vamos a hablar de las funciones racionales. Una función racional es aquella cuya regla de correspondencia se forma de dividir dos funciones polinomiales, donde el polinomio del denominador, el que le llamamos q de x, es un polinomio de grado mayor o igual a 1. Es decir, q de x no puede ser un polinomio constante. Las funciones racionales pueden ser de dos tipos. La primera de ellas son las funciones propias, es decir, una función racional va a ser propia si el polinomio del numerador es menor al polinomio del denominador. Por ejemplo, la función f de x, que se forma por el polinomio 3x² más 5x más 2 entre x a la quinta más 3x a la cuarta menos x al cubo más 2x menos 9. Si observan, el polinomio del numerador p es de grado 2, puesto que la máxima potencia de la variable x es 2, mientras que el polinomio del denominador es de grado 5, puesto que la potencia más grande de x es a la quinta. Entonces, cuando el polinomio del numerador sea menor al del denominador, la función se dice que es propia. Ahora, la función racional va a ser impropia si el grado del polinomio del numerador es mayor o igual al del denominador. Por ejemplo, la función f de x, que se forma de la división del polinomio 9x al cubo menos 5x² más x menos 9 entre x más 2. Observemos que el polinomio del numerador es de grado 3, mientras que el del denominador es de grado 1, porque la potencia más grande de x es 1. Acuérdense que si es x a la 1 no se escribe, entonces por eso decimos que es un polinomio de grado 1. Así pues, la función es impropia, porque el polinomio del numerador es mayor al denominador. Bueno, recordemos que el dominio de una función van a ser todos aquellos números que al sustituirlos en la regla de correspondencia f no nos den como resultado alguna indeterminación. Entonces, en este caso, para las funciones racionales, el dominio van a ser todos aquellos números que sean distintos de las raíces del polinomio del denominador. Es decir, son todos aquellos números que no hagan cero al denominador. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que mi función está formada por una división. Quiere decir que si yo en el polinomio del numerador sustituyo un número a, por ejemplo, también lo debo de sustituir en el polinomio q. Pero si al sustituir en q todo esto vale 0, yo tengo una división por 0 y acuérdense que dividir por 0 no está definido. Entonces, por lo tanto, el dominio de la función f van a ser todos aquellos números a, que sean números reales, tales que cuando yo lo sustituya en el polinomio q, el valor sea diferente de 0. Bueno, entonces ahora ejemplifiquemos. Observemos que la primero, el polinomio del numerador es de grado 3, porque la potencia más grande es 3. Y en el denominador es de grado 1. Entonces, como el polinomio de arriba es más grande que el de abajo, la función es impropia. Ahora, observemos que el polinomio del denominador es x menos 2 y este tiene como raíz a el 2, porque si yo sustituyo en q de x 2, 2 menos 2 me da 0. Entonces, quiere decir que el dominio de esta función van a ser todos aquellos números que sean distintos del 2. ¿Quiénes son todos los números distintos del 2? Pues recordemos que como intervalo se ve el intervalo abierto menos infinito 2, unión 2 más infinito. En nuestro segundo ejemplo tenemos que el polinomio del numerador es de grado 1, mientras que el del denominador es de grado 2. Entonces, como el polinomio de arriba es más chico que el polinomio de abajo, esta es una función
propia. Ahora, observemos que Q de X es X cuadrada menos 16. Este lo podemos factorizar como X más 4 por X menos 4. ¿Sí? Como un producto de conjugados. Entonces, de aquí nosotros vemos que tiene como raíces a el menos 4 y a el 4. Entonces, quiere decir que el dominio de mi función van a ser todos aquellos números reales que sean distintos de menos 4 y de 4. Recordemos que como intervalo se va a ver el intervalo abierto menos infinito, coma, menos 4, unión, menos 4, 4, unión, 4, más infinito. Por último, vemos que en nuestro último ejemplo, el polinomio del numerador es de grado 1, el del denominador es de grado 2, por lo tanto otra vez como el de arriba es mayor, de grado mayor que el de abajo, es una función propia. Entonces ahora observemos que Q de X, X cuadrada menos 5X más 4, se puede factorizar como X menos 1 por X menos 4. Acuérdense, es buscar dos números que multiplicados me den 4 positivo, pues menos 1 y menos 4. Pero sumados me den menos 5, ¿sí? Entonces, de aquí vemos que tiene como raíces a el 1 y a el 4. Entonces, así el dominio de mi función van a ser todos aquellos números que sean distintos del 1 y del 4. Entonces, como intervalo se ve menos infinito 1, unión 1,4, unión 4, más infinito. Bueno, pues ahora, en general, la gráfica de una función racional no sigue un patrón como lo habíamos visto, por ejemplo, con las funciones polinomiales de grado 2, que independientemente de la regla de correspondencia, si era un polinomio de grado 2, la gráfica siempre iba a ser una parábola que abriera hacia arriba o hacia abajo. Bueno, pues en este caso, las funciones racionales no siguen un patrón, pero para ayudarnos a esbozar la gráfica de una función racional, nos ayudaremos de sus asíntotas, las cuales las vamos a poder determinar dependiendo de la relación que haya entre los grados de los polinomios del numerador y del denominador que forman a la función racional. Pero ¿una asíntota qué es? Bueno, una asíntota es una recta a la cual la curva de la gráfica se va a aproximar muchísimo, pero jamás la va a tocar o la va a cruzar. Asíntotas tenemos de tres tipos. Vamos a tener asíntotas verticales, es decir, van a ser rectas de esta forma. O bien, vamos a tener asíntotas horizontales, es decir, son rectas de esta forma. Y por último, vamos a tener asíntotas oblicuas, que son estas. Es decir, una asíntota vertical es una recta de pendiente indefinida. Una asíntota horizontal es una recta de pendiente 0 y una asíntota oblicua va a ser una recta de pendiente distinta de 0 o indefinida. Bueno, para determinar si una función racional tiene asíntotas verticales, lo que nos vamos a fijar es en el polinomio del denominador, ¿sale? Entonces, las funciones racionales van a tener asíntotas verticales en x igual a siempre y cuando a sea una raíz del polinomio q, ¿sale? Y además que x menos a no sea factor de p de x, es decir, que si yo al polinomio p lo factorizo por el teorema fundamental del álgebra, nosotros sabemos que lo podemos factorizar como productos de factores lineales, entonces que x menos a no vaya a ser un factor de p, ¿sale? Por ejemplo, consideremos a la función f de x igual a 8 entre x menos 3. Observemos que la única raíz
de Q, es decir, del polinomio x menos 3 es 3. ¿Por qué? Pues acuérdense que si yo sustituyo 3 menos 3 me da 0, entonces es la raíz. Entonces quiere decir que la asíntota está en x igual a 3, que es la ecuación de esta recta vertical, que pasa por el 3. Y ahora, para obtener la curva de la gráfica, recordemos que podemos tabular. Le damos valores a x y lo sustituimos en f para obtener su imagen. Así, para cada valor de x, yo tengo su imagen y tengo un punto en el plano cartesiano. Por ejemplo, si x vale menos 1, al sustituirlo en 8 entre x menos 3, me da como resultado menos 2. Entonces, al menos 1 lo mando al menos 2. Al 0 lo mando al menos 2.6 y así. Para cada valor de x yo obtengo una imagen. Entonces, hay que dar valores que estén antes del 3 y después del 3, puesto que si yo sustituiría x igual a 3, entonces voy a tener 8 entre 0. Entonces acuérdense que ahí no está definido. Y así pues obtengo la gráfica de mi función racional. Bueno, un segundo ejemplo. Ahora consideremos a la función que se forma por la división de 25x entre x cuadrada menos 3x menos 40. Entonces observen, al polinomio del denominador lo podemos factorizar como el producto de x más 5 por x menos 8. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que dos números que multiplicados me dan menos 40 y sumados me dan menos 3, son 5 y menos 8. Entonces, aquí quiere decir del primer factor la raíz es menos 5 y del segundo factor la raíz es 8. Entonces quiere decir que las asíntotas verticales son x igual a menos 5, es esta recta que está aquí, y x igual a 8, esta otra recta de pendiente indefinida que está acá. Y otra vez de nueva cuenta voy a dar valores antes del menos 5, después del menos 5 y antes del 8 y después del 8 para obtener las curvas de la gráfica. Y nos queda de esa forma. Ahora, para definir quiénes son las asíntotas horizontales de una función racional, yo me voy a fijar en el grado de P y en el de Q y los voy a comparar. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí voy a utilizar que el grado de P, es decir, del polinomio de arriba, es de grado n, mientras que el polinomio de abajo, de Q, es n, ¿sí? Entonces, primero, si m es más grande que n, es decir, el grado del polinomio de arriba es más grande que el polinomio de abajo, entonces no tiene asíntotas horizontales nuestra función racional. Pero si m es igual a n, es decir, son del mismo grado los dos polinomios que forman a la función racional, va a tener como asíntota horizontal a la recta cuya ecuación es y igual a am entre bm. ¿Pero quién es am? Am es el coeficiente principal, es decir, el coeficiente que acompaña a la máxima potencia. Y bn es el coeficiente principal del polinomio del denominador. Y por último, si el polinomio de arriba es menor que el polinomio de abajo, entonces la asíntota horizontal es el eje de las abscisas. Por ejemplo, si la función es 12x menos 3 entre 2x más 3, observemos que el polinomio de arriba, P, es de grado 1, porque la potencia más grande de x es 1. Mientras que el polinomio de abajo, 2x más 3, también es de grado 1. Entonces, como son del mismo grado, la asíntota vertical va a ser la recta que se forma con la ecuación y igual a am entre bm. Am es el coeficiente principal de P, es decir, es 12. Mientras que bm es el coeficiente principal de Q, que es 2. Entonces divido 12 entre 2, es 6. Por lo tanto, la asíntota horizontal es la recta de pendiente 0 que pasa por el 6 en el eje de las ordenadas.
Y no nos olvidemos que va a tener como asíntota vertical a las raíces del polinomio Q. La única raíz del polinomio 2x más 3 es menos 3 medios. ¿Por qué? Pues porque si yo sustituyo 2 por menos 3 medios, me da menos 3. Menos 3 más 3 es 0. Entonces, la asíntota vertical es la recta pendiente indefinida que pasa por menos 3 medios. Segundo ejemplo, la función racional es 2x más 7 entre x al cubo menos 8. El polinomio P, que es 2x más 7, es de grado 1, mientras que el polinomio Q, que es x al cubo menos 8, es de grado 3. Ahora, como el polinomio de arriba es más chico que el polinomio de abajo, quiere decir entonces que la asíntota horizontal es el eje de las abscisas. ¿Sale? Es decir, el mismo eje horizontal. Mientras que no olvidemos que las asíntotas verticales van a estar dadas por las raíces del polinomio del denominador. Entonces, la raíz de x al cubo menos 8 es 2, porque si yo elevo 2 al cubo es 8. 8 menos 8, 0. Entonces la asíntota vertical es la recta de pendiente indefinida que cruza el eje de las abscisas por el 2, esta. Por último, las asíntotas oblicuas están dadas también por los grados de los polinomios P y Q. En este caso, si el polinomio del numerador es más grande que el polinomio del denominador, entonces vamos a tener una asíntota oblicua. ¿En dónde? En la recta y igual a ax más b, donde este ax más b es el cociente de dividir p entre q. Recordemos que la división de dos polinomios la podemos hacer de distintas formas. Ustedes pueden hacer la división normal, conocida como la división larga, o bien pueden aplicar división sintética. En sus dos variantes, la corta o la extendida. Y en cualquiera de la forma en la que ustedes dividan P y Q, siempre obtienen un cociente. Bueno, pues el cociente es el que nos da la ecuación de la recta oblicua, que va a ser nuestra asíntota para nuestra función racional. Por ejemplo, consideremos a la función x cuadrada menos 1 entre x más 2. Como el polinomio P es de grado 2, mientras que el polinomio de Q es de grado 1, es decir, el de arriba es más grande que el de abajo, vamos a tener una asíntota oblicua. Necesito dividir P entre Q. En este caso, como el polinomio P es cuadrático y Q es lineal, voy a aplicar división sintética. ¿Recuerden cómo se hacía la división sintética? Voy a acomodar los coeficientes del polinomio P en orden descendente, es decir, de la potencia mayor a la menor, y si no aparece una potencia poníamos un 0 en su lugar. En este caso el coeficiente de x cuadrada es 1, no hay x, entonces pongo 0 y el independiente es menos 1. Ahora de Q tomaba el independiente con signo contrario, entonces como es 2 yo ponía menos 2. Entonces ahora sí, bajo el 1 y hacía 1 por menos 2, menos 2, y sumaba 0 menos 2 me da menos 2, y ahora menos 2 por menos 2, 4 positivo, 1 más 4 me da 3 positivo. Entonces el último término es el residuo y lo que me queda es el cociente. Entonces como tengo dos términos, el cociente es lineal. El coeficiente del primero es 1x menos 2. Entonces quiere decir que la recta 1x menos 2 es nuestra asíntota oblicua. Es decir, es una recta de pendiente 1 que pasa por el menos 2,0, que es este punto que está aquí. ¿Sale? Y ya ustedes saben cómo graficarla. Y por último, recordemos que las asíntotas verticales van a ser en las raíces del polinomio Q. En este caso, la raíz de x más 2 es menos 2. Entonces quiere decir que su asíntota
vertical es la recta de pendiente indefinida que cruza al -2 al eje de las abscisas.